Te casas mañana, pero en lugar de elegir a tu pareja, tus padres te vendieron a los 12 años para cerrar un negocio. Tu noche de bodas será un espectáculo público donde los invitados literalmente te observan meterte en la cama. Y si sobrevives al parto traumático que casi garantizado seguirá, felicidades, tienes tal vez un 50% de probabilidades de que tu esposo no te mate a golpes legalmente. Bienvenido al matrimonio medieval, donde hasta que la muerte nos separe, era menos una promesa romántica y más una línea de tiempo realista. ¿Piensas que tu vida amorosa es difícil? Intenta vivir en una era donde tu padre podía literalmente venderte al mejor postor antes de que aprendieras a caminar, donde tu noche de bodas venía con audiencia, donde el embarazo era ruleta rusa y el divorcio era tan alcanzable como volar a la luna. Para cuando terminemos aquí, estarás agradeciendo cada aplicación de citas que existe, porque comparado con lo que nuestros ancestros soportaron en nombre del matrimonio, incluso tu peor ruptura parece un final de cuento de hadas. Pero antes de revelar los secretos más oscuros del matrimonio medieval que cambiarán completamente tu perspectiva sobre las relaciones modernas, hay algo que necesitas saber sobre una niña de 12 años llamada Margarita, algo tan perturbador que los historiadores prefieren no hablar de ello. Su nombre era Margarita Beaufort, y vivió al final del período medieval. A los 6 años, sus tutores la casaron con John de la Pole en lo que fue esencialmente una transacción de bienes raíces. Margarita nunca reconoció este matrimonio. Literalmente, era demasiado joven para entender lo que le estaba pasando. Pero los adultos a su alrededor sabían exactamente lo que hacían: asegurar el control de su masiva herencia. 3 años después, cuando los vientos políticos cambiaron, disolvieron ese matrimonio como si nunca hubiera existido y la vendieron nuevamente. Esta vez a Edmund Tudor, que tenía 24 años. Margarita tenía 12. Aquí es donde se pone peor. Mientras que la ley medieval técnicamente permitía el matrimonio a estas edades, existía una regla no escrita de esperar hasta que la niña tuviera al menos 14 años antes de hacer oficial el matrimonio. Edmund Tudor decidió que no podía esperar. En cuestión de meses después de su boda, Margarita de 12 años estaba embarazada, pero lo que le pasó después a esta niña revelaría el horror más profundo del sistema matrimonial medieval. Un horror que se repetiría miles de veces en cada clase social durante siglos. Y Margarita no era única. Había otra niña, Isabela de Valois, hija del rey de Francia. En 1396 la casaron con el rey Ricardo II de Inglaterra. Isabela tenía 6 años y 5 días. Su ajuar, los bienes que traía al matrimonio, literalmente incluía sus muñecas y muebles miniatura de plata para ellas. Mientras Margarita luchaba por su vida a los 13 años dando a luz, mientras Isabela jugaba con muñecas como esposa de un rey, un sistema completo de horror legalizado se desarrollaba a su alrededor. Un sistema tan brutal que lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el matrimonio histórico. Retrocedamos en el tiempo, pero no donde esperarías. No a los cuentos románticos de caballeros y princesas, sino a los contratos matrimoniales reales que se firmaban en tinta y sangre. Estos no eran matrimonios por amor que salieron mal, eran negocios calculados. Los padres medievales no eran monstruos. Operaban en un sistema donde los niños, especialmente las hijas, eran activos económicos. Una hija con tierras y títulos era básicamente un boleto de lotería ganador que necesitaba ser cobrado antes de que algo saliera mal. Y las cosas salían mal constantemente. Guerras, plagas, trastornos políticos podían borrar la fortuna de una familia de la noche a la mañana. Así que los padres jugaban el mercado matrimonial como operadores de día, casando a sus hijos lo más joven posible para asegurar alianzas y transferencias de riqueza. La parte verdaderamente perturbadora: esto era completamente legal y socialmente aceptable entre las clases altas. La iglesia tenía reglas sobre las edades de consumación, pero rara vez las hacían cumplir cuando se trataba de matrimonios políticos. El dinero hablaba más fuerte que la moralidad. Pero aquí viene la verificación de realidad histórica.
Mientras estos casos extremos crean historias impactantes, la mayoría de la gente medieval en realidad se casaba mucho más tarde. Los campesinos y las familias de clase media típicamente se casaban a finales de la adolescencia o principios de los 20. Estos matrimonios infantiles eran principalmente un problema de gente rica, una consecuencia de tener demasiada riqueza y poder con qué apostar. Sin embargo, para las Margaritas e Isabelas del mundo, la infancia terminaba el momento en que alguien decidía que su herencia valía más que su inocencia. Y el verdadero horror, esto era solo el comienzo de su calvario matrimonial, porque lo que pasaba después de decir sí, acepto, era donde el sistema medieval realmente mostraba su sadismo más refinado. Lo que estás a punto de descubrir sobre las noches de boda medievales hará que la humillación pública moderna parezca un pasatiempo civilizado. Volvamos a Margarita Beaufort, ahora de 13 años, dando a luz. Según su confesor, el obispo John Fisher, quien documentó el evento, fue un milagro que un bebé pudiera nacer de una persona tan pequeña. Eso es medieval para decir que el cuerpo de Margarita estaba tan poco desarrollado que todos esperaban que tanto la madre como el niño murieran. El parto fue tan traumático que a pesar de que Margarita se casó 2 veces más después de la muerte de Edmund, nunca tuvo otro hijo. El daño a su cuerpo de 13 años fue permanente. Un parto horrible había dejado estéril de por vida a la futura madre de la dinastía Tudor. Pero la experiencia de Margarita no era inusual, solo estaba mejor documentada debido a su estatus. El Dr. Michael Hicks, historiador especializado en el periodo medieval tardío de la Universidad de Winchester, ha estudiado los registros matrimoniales de la nobleza durante décadas. Sus hallazgos revelan patrones que la historia popular prefiere ignorar. Los contratos matrimoniales medievales no eran documentos románticos, explica Hicks. Eran instrumentos financieros complejos que especificaban no solo el intercambio de propiedades, sino también cláusulas detalladas sobre qué pasaría cuando, no si, uno de los cónyuges muriera. Los archivos del Vaticano, muchos de ellos nunca traducidos al español, contienen miles de peticiones de anulación que revelan el lado más oscuro del matrimonio medieval. La doctora Sarah Rhys Jones, medievalista de la Universidad de York, ha pasado años descifrando estos documentos. Lo que encontramos son patrones sistemáticos de abuso que eran completamente legales, señala Rhys Jones. Mujeres que pedían anulación porque sus esposos las golpeaban regularmente, las mantenían prisioneras o las amenazaban con muerte, y en la mayoría de los casos, la Iglesia rechazaba estas peticiones porque el abuso no era considerado razón suficiente para disolver un matrimonio. Los registros hospitalarios medievales, conservados en monasterios across Europa, cuentan una historia aún más sombría. Hermana Mary Catherine, archivista del monasterio de Santa Clara en Asís, ha catalogado registros médicos del siglo XIV que documentan las consecuencias físicas del matrimonio medieval. Vemos patrones repetidos de mujeres jóvenes llegando con lesiones que solo podían resultar de violencia doméstica sistemática, explica, fracturas que sanaron mal, señales de violencia sexual, desnutrición deliberada. Y estas eran las afortunadas que podían buscar ayuda médica. Pero tal vez el testimonio más revelador viene de los propios registros financieros medievales. El doctor Christopher Dyer, historiador económico de la Universidad de Leicester, ha analizado miles de contratos de dote y encuentra patrones que revelan la verdadera naturaleza económica del matrimonio medieval. Los números no mienten, dice Dyer. Familias que gastaban el equivalente a $500,000 actuales en la dote de una hija, solo para verla morir en el parto 2 años después. Y luego tenían que hacer lo mismo con la siguiente hija. Era un sistema diseñado para transferir riqueza masiva, mientras consumía vidas humanas como combustible. Los códices legales medievales, muchos preservados en bibliotecas monásticas, revelan un aspecto aún más perturbador. El profesor Eduardo Martínez Torres, especialista en Derecho Canónico Medieval de la Universidad Complutense de Madrid, ha traducido docenas de estos textos legales.
La ley medieval especificaba explícitamente los métodos apropiados para disciplinar a una esposa, explica Martínez Torres. Un esposo podía golpear a su mujer con un palo, siempre que no fuera más grueso que su pulgar. Podía encerrarla sin comida durante días como castigo. Podía violarla cuando quisiera porque el concepto de violación marital simplemente no existía. Todo esto no solo era legal, era considerado responsabilidad marital. Los archivos de la Inquisición española contienen casos especialmente reveladores. La doctora Carmen Soto Vega, historiadora de la Universidad de Salamanca, ha catalogado miles de testimonios de mujeres que buscaban escapar de matrimonios abusivos. Encontramos mujeres que se acusaban a sí mismas de brujería esperando ser quemadas, porque preferían morir a seguir viviendo con sus esposos, revela Soto Vega. Otras se mutilaban deliberadamente para volverse indeseables. Algunas se refugiaban en conventos no por vocación religiosa, sino porque era el único lugar donde un hombre no podía reclamarlas legalmente como propiedad. Los registros médicos árabes del periodo medieval ofrecen una perspectiva única. El doctor Ahmad Hassan, historiador médico de la Universidad de Córdoba, ha estudiado los tratados médicos islámicos que describían las lesiones comunes en mujeres casadas. Los médicos árabes medievales desarrollaron técnicas específicas para tratar fracturas faciales recurrentes en mujeres jóvenes. Explica Hassan, tenían procedimientos estándar para lesiones internas, que solo podían resultar de violencia sexual repetida. Estos no eran casos aislados, eran tan comunes que se convirtieron en especialidades médicas. Los contratos matrimoniales preservados en los archivos de Venecia revelan cláusulas que helaron la sangre. La doctora Giulia Rossini, paleógrafa del Archivo Estatal de Venecia, ha descifrado contratos que incluían provisiones explícitas para el maltrato conyugal. Algunos contratos especificaban que si la esposa no producía un heredero varón en 3 años, el esposo podía tomar concubinas, explica Rossini. Otros incluían cláusulas de corrección física que detallaban exactamente cómo y cuándo un esposo podía golpear a su esposa. Era abuso legalizado y contractual. Los diarios privados de nobles medievales, muchos escritos en latín para mantener secreto su contenido, proporcionan testimonios de primera mano. El profesor Jean-Claude Dubois, especialista en literatura medieval privada de la Sorbona, ha traducido docenas de estos diarios íntimos. Los nobles escribían sobre sus esposas como escribían sobre su ganado, revela Dubois. Documentaban cada embarazo, cada aborto espontáneo, cada muerte infantil, calculando constantemente el retorno de inversión de sus matrimonios. Una entrada típica: mi esposa ha fallado en producir un heredero por 4ª vez. Debo considerar reemplazarla. Estos académicos han descubierto algo que los libros de historia romántica prefieren omitir. El matrimonio medieval no era solo brutal para las mujeres individuales. Era un sistema económico completo construido sobre la explotación sistemática de niñas y mujeres jóvenes. Los registros parroquiales de toda Europa, analizados por investigadores modernos usando técnicas estadísticas avanzadas, revelan que las tasas de mortalidad femenina se disparaban dramáticamente después del matrimonio, especialmente entre los 15 y 25 años. No era coincidencia. Era el resultado predecible de un sistema que trataba a las mujeres como ganado reproductor de alto valor. La antropóloga forense, doctora Patricia Montenegro, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha examinado restos óseos de cementerios medievales por toda España. Sus hallazgos confirman lo que los documentos históricos sugieren. Los esqueletos femeninos del periodo medieval muestran patrones consistentes de trauma, explica Montenegro. Fracturas de costillas que indican golpes repetidos, deformidades pélvicas por partos prematuros, signos de desnutrición crónica. Las mujeres nobles no estaban mejor que las campesinas. El matrimonio medieval era físicamente destructivo sin importar la clase social. Recordemos a Isabela de Valois, esa niña de 6 años casada con el rey de Inglaterra, jugando con sus muñecas como reina. ¿Qué crees que pasó cuando cumplió 12 años y el matrimonio tuvo que ser consumado oficialmente?
Los registros de la corte inglesa, conservados en los archivos nacionales de Londres, documentan meticulosamente lo que siguió. Y es aquí donde el sistema medieval revela su crueldad más calculada. Isabela no solo tuvo que enfrentar la transición de niña a esposa a los 12 años, tuvo que hacerlo mientras toda la corte observaba, documentaba y celebraba cada aspecto de su pérdida de inocencia. Porque en el mundo medieval, el matrimonio real no era un asunto privado, era un espectáculo público. La tradición del bedding ceremony, la ceremonia de acostarse, era exactamente lo que suena. Después de la fiesta de bodas, amigos, familia y básicamente cualquiera que quisiera ver, escoltaban a la pareja al dormitorio. No para dejarlos solos, sino para participar activamente en prepararlos para su noche de bodas. Las mujeres llevaban a la novia a la cámara nupcial, la desnudaban, le peinaban el cabello y la metían en la cama mientras ofrecían consejos útiles sobre lo que estaba a punto de pasar. Mientras tanto, los hombres hacían lo mismo con el novio. Luego lo traían, se aseguraban de que se metiera en la cama con su nueva esposa, y comenzaba la verdadera diversión. Un sacerdote bendecía la cama matrimonial para la fertilidad. Luego venía el lanzamiento de medias. Damas de honor y padrinos se sentaban a ambos lados de la cama y lanzaban las medias de la pareja hacia ellos. Un tiro directo supuestamente significaba que el lanzador sería el próximo en casarse. Pero aquí es donde se pone realmente incómodo. En muchos casos, especialmente entre la realeza y alta nobleza, los testigos se quedaban para asegurar que el matrimonio fuera consumado. No observaban el acto en sí. Incluso la gente medieval tenía algunos límites. Pero esperaban fuera de las cortinas de la cama y esperaban evidencia. ¿Recuerdas a Margarita Beaufort, esa niña de 12 años que quedó embarazada inmediatamente? Su ceremonia de acostarse fue documentada porque era políticamente significativa. Una niña de 12 años, físicamente preparándose para un acto que sabían que podría matarla, mientras nobles adultos observaban y celebraban. La presión era enorme porque si el matrimonio no era consumado, podía ser anulado y todas esas alianzas políticas se desmoronarían. Y aquí está el callback más perturbador. ¿Recuerdas que mencionamos que Isabela de Valois tenía muñecas en su ajuar? Esas mismas muñecas estaban en su dormitorio la noche que, a los 12 años, tuvo que pasar por esta ceremonia pública de pérdida de inocencia. Los registros de la corte francesa documentan que Isabela mantuvo sus muñecas hasta los 14 años, incluso después de convertirse oficialmente en mujer a los ojos de la ley medieval. Era una niña intentando aferrarse a los últimos restos de su infancia, mientras el mundo adulto la forzaba a roles para los que no estaba física ni emocionalmente preparada. Pero hay algo más perturbador que los registros revelan sobre Isabela de Valois. Cuando murió a los 19 años, oficialmente de enfermedad, los médicos de la corte documentaron síntomas que los especialistas modernos reconocen como trauma psicológico severo. Había desarrollado lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático, depresión severa y probablemente un trastorno alimentario. Los registros médicos describen a una joven reina que había dejado de hablar durante días, que se negaba a comer, que despertaba gritando por las noches. Sus sirvientas reportaron que a menudo la encontraban acurrucada en un rincón, jugando silenciosamente con las mismas muñecas que había traído a su matrimonio a los 6 años. Isabela nunca tuvo hijos. Los médicos de la época lo atribuían a frialdad del útero y otros diagnósticos medievales absurdos. Pero los registros sugieren algo más siniestro: un cuerpo y una mente tan traumatizados por años de abuso sistemático que simplemente se habían cerrado a la posibilidad de reproducción. Y aquí está el detalle más escalofriante. Isabela de Valois no era un caso aislado. Los archivos reales de Francia, Inglaterra y España contienen docenas de casos similares de princesas y nobles jóvenes que murieron en sus 20s de enfermedades misteriosas que presentaban síntomas idénticos. La condesa Matilda de Boulogne, casada a los 10 años, murió a los 22 después de años de lo que los cronistas describían como locura melancólica. Sus síntomas incluían mutismo, autolesión
y episodios donde atacaba violentamente a cualquier hombre que se le acercara. Lady Eleanor de Montfort, casada a los 11, desarrolló lo que los médicos medievales llamaban histeria uterina, pero que claramente era trauma psicológico severo. Murió a los 20 años después de intentar múltiples veces escapar de su matrimonio, incluyendo un intento de unirse secretamente a un convento. Estas mujeres no estaban locas. Estaban respondiendo de manera completamente normal a situaciones de abuso y trauma extremo. Pero la medicina medieval no tenía conceptos para entender el trauma psicológico, así que estas respuestas fueron clasificadas como enfermedades femeninas o debilidades morales. Los cronistas de la época escribían sobre estas muertes como tragedias románticas, jóvenes nobles que se marchitaron por amor no correspondido o que sucumbieron a la delicadeza femenina. La realidad era mucho más brutal. Eran jóvenes que habían sido sistemáticamente destruidas por un sistema que no las reconocía como seres humanos con derecho a la autonomía corporal y emocional. Y aquí viene el callback más perturbador de todos. ¿Recuerdas a Margarita Beaufort, la niña de 12 años cuyo cuerpo fue destrozado por el parto? Ella sobrevivió no solo físicamente, sino que se convirtió en una de las mujeres más poderosas de su época. Pero los registros revelan el precio que pagó por esa supervivencia. Margarita desarrolló lo que los historiadores modernos reconocen como una obsesión patológica con el control. Después de haber sido completamente indefensa durante sus años formativos, dedicó el resto de su vida a asegurar que nunca más estaría a merced de las decisiones de otros. Se casó 2 veces más después de Edmund Tudor, pero en ambos casos mantuvo control férreo sobre los términos del matrimonio. Negoció contratos que le daban poder de veto sobre las decisiones de sus esposos, control exclusivo sobre sus propias propiedades y la autoridad legal para actuar independientemente en asuntos comerciales. Cuando su hijo Enrique llegó al trono como Enrique VII, Margarita efectivamente gobernó Inglaterra desde las sombras durante años. Había transformado su trauma en una sed insaciable de poder político, convirtiendo su victimización temprana en la motivación para dominar completamente el mismo sistema que una vez la había explotado. Pero el precio psicológico fue enorme. Los registros personales de Margarita, preservados en los archivos Tudor, revelan a una mujer que nunca pudo formar vínculos emocionales normales. Sus relaciones eran todas transaccionales, calculadas para máxima ventaja política. Incluso su relación con su hijo Enrique era principalmente estratégica. Había sobrevivido al sistema matrimonial medieval, convirtiéndose en algo tan despiadado como el propio sistema. Aquí viene el plot twist que los historiadores románticos no quieren que sepas. Todo este horror, toda esta brutalidad sistemática, toda esta explotación legalizada de niñas, en realidad funcionó exactamente como fue diseñado. El sistema matrimonial medieval no era un accidente brutal de la historia. Era una máquina perfectamente calibrada para transferir riqueza, consolidar poder político y producir herederos, sin importar el costo humano. Y fue increíblemente exitoso en lograr exactamente esos objetivos. Las familias que sobrevivieron y prosperaron durante el periodo medieval fueron aquellas que dominaron este sistema. Sacrificaron a sus hijas más jóvenes para asegurar ventajas políticas que beneficiarían a las generaciones futuras. Era despiadado, era cruel, pero desde una perspectiva puramente económica y política, era brillantemente efectivo. Margarita Beaufort, esa niña de 12 años cuyo cuerpo fue destrozado por el parto, eventualmente se convirtió en una de las mujeres más poderosas de Inglaterra. Su trauma la transformó en una manipuladora política magistral que literalmente fundó la dinastía Tudor. Su hijo Enrique VII se convirtió en rey precisamente porque ella aprendió a navegar y eventualmente dominar el mismo sistema que la había victimizado. Isabela de Valois, la niña con las muñecas, nunca tuvo hijos. Murió joven, oficialmente de enfermedad,
pero los registros médicos sugieren que nunca se recuperó completamente del trauma físico y psicológico de su matrimonio infantil. Sin embargo, su matrimonio político logró exactamente lo que fue diseñado para hacer: sellar una alianza entre Francia e Inglaterra que duró décadas. El sistema funcionó, creó imperios, estableció dinastías, consolidó fortunas que duraron siglos, y lo hizo quemando las vidas de miles de niñas como combustible. Pero aquí está el cliffhanger final que cambiará completamente cómo ves las relaciones modernas. Este sistema nunca realmente desapareció, solo evolucionó, y hay evidencia perturbadora de que elementos de este sistema medieval aún operan hoy, camuflados bajo diferentes nombres y justificaciones modernas. En ciertas regiones de España, especialmente en áreas rurales conservadoras, los sociólogos han documentado patrones matrimoniales que reflejan inquietantemente las prácticas medievales. La doctora Mercedes Gómez Reino, socióloga rural de la Universidad de Santiago de Compostela, ha estudiado comunidades donde las familias aún negocian matrimonios, basándose primariamente en consideraciones económicas. Encontramos pueblos donde las familias con tierras efectivamente reservan a sus hijos para matrimonios que consolidarán propiedades, explica Gómez Reino. No es arrangement explícito como en tiempos medievales, pero la presión social y económica logra los mismos resultados. Las jóvenes que intentan casarse fuera de estos círculos familiares enfrentan ostracismo económico total. Los matrimonios arreglados por conveniencia económica, las mujeres jóvenes presionadas a sacrificar su educación y ambiciones por la estabilidad financiera del matrimonio, las familias que ven a sus hijas como inversiones que deben generar retornos sociales y económicos. ¿Te suena familiar? El fenómeno de las mail order brides, novias por correo que conecta a hombres occidentales adinerados con mujeres jóvenes de países económicamente desfavorecidos, replica casi exactamente la dinámica medieval de intercambiar mujeres por estabilidad económica. La única diferencia es que ahora usamos Internet en lugar de negociadores matrimoniales. Los contratos prenupticales modernos, cuando son extremos, pueden incluir cláusulas que limitan la autonomía femenina de maneras que los abogados medievales reconocerían inmediatamente. Especificaciones sobre cuántos hijos debe tener la esposa, restricciones sobre su carrera profesional, cláusulas que la penalizan financieramente por no cumplir expectativas matrimoniales específicas. Incluso en matrimonios aparentemente modernos y equitativos, los sociólogos han identificado patrones de negociación matrimonial implícita, donde las mujeres jóvenes efectivamente intercambian juventud y capacidad reproductiva por seguridad económica con hombres mayores establecidos. Es el sistema medieval, operando con lenguaje corporativo moderno. La presión social sobre mujeres jóvenes para que se establezcan antes de los 30, antes de que su valor matrimonial decline, replica exactamente la urgencia medieval de casar a las hijas antes de que algo fuera mal. Solo que ahora el reloj biológico ha reemplazado a las plagas y guerras como la amenaza que hace urgente el matrimonio. Las industrias modernas de fertilidad y maternidad subrogada han creado mercados donde mujeres jóvenes venden literal y explícitamente su capacidad reproductiva a parejas adineradas. Es el sistema medieval de reproducción como commodity, pero con contratos legales sofisticados y terminología médica elegante. La violencia doméstica sigue siendo endémica en matrimonios modernos, y los sistemas legales aún luchan por proteger efectivamente a las mujeres de esposos abusivos. Mientras que ya no es explícitamente legal que un hombre golpee a su esposa, las tasas de prosecución exitosa por violencia doméstica sugieren que el sistema legal moderno aún considera estos crímenes como asuntos familiares privados. Las tradiciones matrimoniales que persisten hoy, el padre entregando a la novia tomando el apellido del esposo, la expectativa de que la familia de la novia pague por la boda, mientras la familia del novio no contribuye económicamente, son vestigios directos del sistema medieval, donde la mujer era transferida como propiedad de una familia a otra. Incluso las expectativas modernas sobre maternidad reflejan la mentalidad medieval. Las mujeres que eligen no tener hijos
enfrentan juicios sociales que cuestionan su valor como esposas, exactamente como en tiempos medievales, cuando una mujer infértil era considerada defectuosa y irreemplazable. La próxima vez que te quejes de tu vida amorosa moderna, de las aplicaciones de citas, de la presión social para casarte, recuerda esto: al menos nadie puede venderte legalmente a los 12 años, forzarte a tener sexo público con testigos o matarte legalmente si no produces herederos lo suficientemente rápido. Al menos no legalmente. Pero las estructuras de poder, las expectativas económicas, las presiones reproductivas y los desequilibrios de género que definían el matrimonio medieval siguen operando en formas más sutiles pero igualmente poderosas. El matrimonio medieval era un negocio brutalmente eficiente que trataba a las mujeres como mercancía valiosa. El matrimonio moderno puede tener sus problemas, pero al menos reconoce que las mujeres son seres humanos con derechos legales y autonomía personal. Esa diferencia, por pequeña que pueda parecer a veces, es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, la distancia entre el matrimonio medieval y el moderno puede ser menor de lo que nos gusta creer. Las formas han cambiado, pero muchas de las dinámicas fundamentales de poder, economía y control persisten en versiones evolucionadas. Y si este vistazo a las pesadillas matrimoniales medievales te ha dejado sintiéndote agradecido por el amor moderno, o al menos por las opciones modernas, tal vez es hora de compartir esta perspectiva histórica con alguien que necesite un recordatorio de que salir en el siglo XXI en realidad no es lo peor que le ha pasado nunca al romance. ¿Quieres descubrir más secretos históricos que cambiarán completamente tu perspectiva sobre la vida moderna? Suscríbete y activa las notificaciones porque la próxima semana revelaremos los métodos anticonceptivos medievales que eran tan peligrosos que preferían arriesgar embarazos mortales. Y créeme, después de escuchar eso, nunca más te quejarás de los efectos secundarios de los anticonceptivos modernos.